Since you don't want to give your names and badge numbers, which is the policy, you're also going to be reprimanded. You're going to jail for disorderly conduct. For what? Put your hands behind your back. El investigador Jefferson y el investigador Bailey del Departamento de Policía de Jonesboro, en Arkansas, realizaban una vigilancia en un apartamento del complejo de apartamentos Breckenridge. Luego de estacionarse en un punto de vista frente a susodicho departamento, Trent Codazaro, un residente del complejo, se enfrentó a los oficiales. Hi. I don't know, you tell me. What's going on? Then can you move along, please? No, can you please move along? This is private property. I live here. Yeah, as a matter of fact, I'm a tenant that gives me landlord capabilities. Could you please exit my driveway? Then bring out a sergeant right now. Get your sergeant out here, man. You're on my property. Los derechos de inquilinos en Arkansas son de los más arcaicos del país y gran parte de las legalidades que rodean la relación entre inquilinos y propietarios tienden a favorecer al propietario. Los contratos de alquiler no suelen exigir a los inquilinos el mantenimiento de las zonas comunes de los complejos de apartamentos y no conceden al inquilino la propiedad de nada más allá de su vivienda. Nah, man, they on my driveway. I live here. I don't need no police around here. Listen to your sergeant. Your sergeant's going to tell you you can't stand here. You could go on the road over there, but you can't stand here. Go tell my girlfriend to call Miss Carla. They're doing it again. Call Miss Carla? Yeah, tell Barbie to come out here, call Miss Carla. They're on my property. They have no reason to be here. They need to leave. This is my driveway. I live here. People live here. You don't have a right to be here. You need to go onto the road, sir. Pero es importante señalar que el señor Codazaro probablemente no tiene la autoridad para desalojar a los agentes de policía u otros miembros del público del estacionamiento del complejo. Solo el dueño de la propiedad puede desalojar a los individuos de las instalaciones. After you get off the phone with Carla, call the non-emergency police department and explain to them that they need to send a sergeant out here so that these people can understand that you could be on public property, but you can't be on private property. El tribunal señaló que a menos que una propiedad excluya claramente al público mediante el uso de señalizaciones, puertas u otra medida de privacidad, es probable que se considere abierta al público. El tribunal reconoció que el consenso entre la jurisprudencia es que cuando una zona está disponible para más de un número notablemente reducido de personas, se considera abierta al público, a menos que haya una indicación muy clara de la indicación de mantener al público fuera. El Tribunal de Idaho concluyó que, aunque debe examinarse caso por caso, las zonas de estacionamiento de los complejos de apartamentos se consideran generalmente abiertas al público, lo que concedería a los agentes de Jonesboro la posibilidad de entrar al complejo sin el permiso expreso del dueño de la propiedad. También hay que tener en cuenta que el Estatuto de Arkansas 16-81-108 también puede conceder a los agentes autoridad adicional para entrar en el complejo, ya que establece que la policía estatal y local está autorizada a entrar en las zonas de estacionamiento de los establecimientos comerciales privados y a descubrir, investigar y detener a las personas que se encuentren en ellas y que infrinjan cualquier ley estatal o local, en la misma medida que si la persona o personas se encontraran en las calles o carreteras públicas. Teniendo en cuenta que los agentes estaban vigilando a la espera de una orden de registro, es probable que el Código 1681-108 les conceda la autoridad para entrar en el complejo de apartamentos. No obstante, sin que el dueño de la propiedad haya prohibido explícitamente la entrada de los agentes en el aparcamiento, ellos tienen toda la autoridad para entrar en el complejo, especialmente si intentan efectuar el arresto de un sospechoso. If you don't want to give your names and badge numbers, which is the policy, you're also going to be reprimanded. At this point, I don't believe them to be police officers because they have not identified themselves as police officers. Who are you and what are you doing on my property? So check this out, fellers. I ain't got to leave my porch for this, do I? At least go on the proper place where it's the public area. That's all we're asking. You're going to jail for disorderly conduct. For what? Put your hands behind your back. El señor Codazaro junto a uno de sus vecinos fueron esposados y llevados a la cárcel. Los agentes informaron al señor Codazaro que estaba siendo detenido por insultar en público. Está bien establecido que el uso de vulgaridades está protegido por la primera enmienda, sobre todo cuando se expresa o se dirige una opinión a un funcionario del gobierno. En el caso del Tribunal Supremo de 1942, Chaplinsky contra New Hampshire, el tribunal redujo el alcance de la protección de la libertad de expresión de la primera enmienda y estableció la doctrina de las palabras de pelea y las definió como palabras que, por su sola pronunciación, infligen daño o tienden a incitar una ruptura inmediata de la paz. En el caso del
del Tribunal Supremo de 1949 terminó contra la ciudad de Chicago, el tribunal aclaró que las palabras de pelea son palabras que producen un peligro claro y presente, pero las palabras que invitan a la disputa y causan malestar están protegidas. En el caso de 1989 de Texas contra Johnson, el Tribunal Supremo redefinió el alcance de la doctrina de las palabras de pelea para referirse a las palabras que son una cita o invitación a intercambiar puñetazos. En el caso, el tribunal sostuvo que la quema de una bandera de Estados Unidos, que se consideraba un discurso simbólico, no constituía palabras de pelea. En 1992, el Tribunal Supremo consideró que, cito, la primera enmienda impide al gobierno castigar el discurso y la conducta expresiva porque desaprueba las ideas expresadas. En el caso RAB contra St. Paul, incluso si las palabras se consideran palabras de pelea, la primera enmienda seguirá protegiendo el discurso si la restricción del discurso se basa en la discriminación del punto de vista. La subsección 3 de la Ley de Conducta Desordenada de Arkansas, Código 5-71-207, establece que una persona comete el delito de conducta desordenada si con el propósito de causar molestias públicas, incomodidad o alarma, o creando imprudentemente un riesgo de molestias públicas o incomodidad o alarma, él o ella en un lugar público utiliza un lenguaje abusivo u obsceno o hace un gesto obsceno de manera que pueda provocar una respuesta violenta o desordenada. Este código se estructura en torno a la doctrina de las palabras de pelea, y maldecir en público no cumple con las normas establecidas por el Tribunal Supremo para justificar una detención. Los agentes de Jonesboro tergiversan la autoridad del Código 5-71-207 y su detención del señor Godazaro es probablemente inválida. No obstante, el señor Godazaro y su vecino fueron detenidos y acusados oficialmente de alteración del orden público, y el señor Godazaro fue acusado además de resistencia a la autoridad. Tras la detención, el señor Godazaro fue puesto en libertad después de aproximadamente 6 horas, y afirma haber sufrido una pancreatitis como consecuencia de que los agentes lo tiraran al suelo. El caso del señor Godazaro todavía está en curso, pero me dijo que presentó quejas formales contra todos los agentes implicados y recuperó las grabaciones de las cámaras corporales y los informes de su detención. También dijo que quiere presentar una demanda civil contra los agentes, pero que no tiene los medios económicos para hacerlo. En general, los oficiales de Jonesboro obtienen una F por no haber empleado ninguna medida de desescalada, por mostrar una incomprensión fundamental de los derechos de la primera enmienda y por detener al señor Godazaro y a su vecino por expresar un desprecio por la presencia de la gente. Si los investigadores se hubieran limitado a informar al señor Godazaro de que tenían una razón legítima para estar en el complejo de apartamentos y que estaba infringiendo en una investigación, en lugar de subir las ventanillas e ignorarlo, probablemente la interacción habría tenido un resultado diferente. Los agentes optaron por una detención basada en una distorsión de la ley y del procedente legal que la rodea, y violar el derecho bien establecido del señor Godazaro a criticar las acciones de funcionarios del gobierno. Ya sea que haya cambiado o no la conducta del señor Godazaro, los agentes podrían haber hecho al menos un intento de entablar una conversación productiva con él, en lugar de detenerlo y reforzar su perspectiva negativa de las fuerzas del orden. Este tipo de comportamiento solo sirve para acentuar la brecha entre agentes y ciudadanos y echar más leña al fuego de los estereotipos negativos asociados a la policía. El señor Godazaro obtiene una C por malinterpretar su autoridad sobre el estacionamiento del complejo de apartamentos, asumir que los agentes se encontraban en una propiedad privada sin conocer el contexto legal adecuado, y relacionarse con ellos con un comportamiento relativamente hostil sin conocer todos los hechos asociados a su presencia. Aunque estaba actuando con varios conceptos erróneos sobre la ley, tenía derecho a expresar su opinión sobre la conducta de la gente, y no debería haber sido detenido por insultar en público. Aunque respeto su intento de responsabilizar a la policía, esta interacción es un excelente ejemplo de la importancia de comprender los aspectos legales asociados a la conducta de los agentes antes de intentar enfrentarse a ellos. El hecho es que los agentes tenían el derecho legal de entrar en el aparcamiento del complejo y se encontraban en pleno proceso de vigilancia, pero eso no justifica su decisión de detener al señor Godazaro. Así como los agentes tienen el deber de hacer cumplir la ley con la mayor precisión posible, los ciudadanos también deben informarse antes de intentar responsabilizar a los funcionarios de la misma.